Bueno, repito, el número 1, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, que son los que ya no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Para ellos, dice, pues por medio de la ley, por medio de Él, de Cristo, la ley del Espíritu que nos da vida, nos ha liberado de la muerte, de la ley del pecado y de la muerte. Ok, ¿cuál es esa ley del pecado y de la muerte? Pues aquí está en resumen, lo dice Ezequiel 18:20. El alma que peca, esa morirá. Esa es la ley del pecado y de la muerte. Es una ley que está vigente. O sea, no está diciendo que ya no existe esa ley. Sí, el que peca va a morir. Lo que está diciendo es que ya no somos, ya no estamos condenados. Como el ejemplo que se da normalmente es como si, imagínense que están en la corte. Dicen, ok, sí, hermano, usted, aquí está la foto, claramente el video, se pasó el rojo, mira, es usted, son sus placas, la multa son $5,000. Entonces alguien más viene y paga la multa. No es que el juez, o no es que digan que esa ley ya no existe, sigue existiendo, pero alguien más pagó los $5,000 por usted. Así, Dios, la razón ya no estamos condenados, ya no estamos bajo esa ley, es porque Cristo la pagó. Él fue el que murió. Dicen en los evangelios que Dios cargó todo el pecado del mundo en Cristo Jesús. Todos los que nos hemos unido a Él, ya hemos sido liberados de esta ley. O que dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo, en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ok, otra vez, la ley no nos pudo librarnos de esa naturaleza pecaminosa. Un mandamiento que diga, no adulterarás. Eso no cambia nada en ti. Dice que esa ley no tenía el poder para eliminar la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque la ley nunca fue hecha para eso. El ejemplo que ponen otra vez era del espejo. Si queremos peinarnos, en la mañana nos despertamos todos despeinados, así todas las mañanas. El espejo en sí no te va a peinar. Tú te puedes quedarte viendo así intensamente al espejo, no se va mágicamente a peinarte, ¿verdad? No. El espejo es solamente una herramienta para el que se quiera peinar. Si tú quieres peinarte, entonces el espejo es bien útil. Ahí tú vas a ver, oh, mira, aquí me falta esto, aquí tengo el gallito. Las mujeres que se maquillan, pues ahí están, oh, mira, me falta aquí, me falta allá. Pero el espejo en sí no te va a hacer el cambio. Es una gran diferencia. Así la ley. La ley en sí, por más que leamos la Biblia, estamos leyendo. Si tú no quieres cambiar, la ley es totalmente impotente en ese aspecto. La ley es como el espejo. Es una herramienta para el que ya quiere cambiar. Entonces sí, la ley va a ser bien útil. Porque vas a poder reflejarte, es como un espejo, dice Santiago, vas a poder reflejarte en dónde estás fallando. Entonces, para el que quiera cambiar, la ley sí es útil. Si no quieres cambiar, la ley no te va a servir en nada. Nomás vas a estar, no va a poder librarte de esa naturaleza pecaminosa. Ok, ahora, pero, ¿quién fue el que nos libró? Pues Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Dice que Cristo, Jesús, vino en condición semejante a nuestra condición de pecadores. ¿Qué significa eso? Vino y se humanó, se hizo carne. Ahora recuerden, esa parte es bien importante porque la carne del cuerpo de Cristo, cuando empezamos en Cristo Jesús decimos, ok, Él es el Hijo de Dios, Él es también, como Dios, Él también es eterno. Desde antes que viniera al mundo ya tenía una gloria con el Padre, ¿verdad? Dice que desde el principio ya estaba el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, todo eso. Pero se nos olvida que no estaba Cristo en su cuerpo allá arriba en el cielo. El cuerpo de Cristo no es eterno. A veces dicen, a ver, espérate. El cuerpo sí tuvo un comienzo. Cuando vino y María quedó embarazada, en ese momento entró en el mundo y fue creciendo poco a poco. Ese cuerpo no era eterno. Ese cuerpo era 100% humano. A eso se refiere, vino a semejanza de uno mismo. Dice aquí que en Hebreos 2, habla sobre eso, dice, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos,
para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Fíjense, en eso también es bien importante entender. Tenía que venir como cuerpo humano para poder sufrir las mismas pruebas y tentaciones que el humano tiene. Porque él tenía que vencer eso. Y aquí es donde yo me puse a pensar, dije, vamos a hacer la pregunta, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es la tentación? ¿Qué es tentación? Yo lo entiendo como que es algo, cuando te dan ganas de hacer algo malo, dices, no, pero no está bien, mejor no lo hago. Así más o menos. Algo que te llama mucho la atención hacer, pero que tú sabes que no es bueno. Ajá. Si lo haces, caes en tentación. Sí. Pero si no lo haces, dice uno, pues le dimos gloria a Dios. La pregunta es, ¿Cristo tenía esas tentaciones? Sí. Ahí donde muchos dicen, espérate, como que Cristo... La Biblia dice que sí, dice que Él sufrió la tentación. La diferencia de Cristo entre nosotros es que Él no cayó en tentación. Él siempre le glorificó al Padre. Él dijo, no lo voy a hacer. Dice también aquí mismo en Hebreos, pero más adelante 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. O sea, que Él también fue tentado, por ejemplo, por las mujeres. Lo más seguro es que sí. Lo más seguro. A lo mejor fue tentado con el dinero. A lo mejor. Con el dinero. Ajá, con el poder. Imagínense, por ejemplo, cuando dice que le iban a arrestar y que él dijo, no, si yo quiero ir a con una, así, pues, mando a llamar 10,000 ángeles y me rescatan. Imagínense la tentación que tenía en ese momento, decir, vengan ahí, sáquenme de esta cruz, o sea, bájenme de aquí. Pero aguantó hasta el fin, ¿verdad? Cuando decimos que era carpintero, como era humano, a veces también tenemos que diferenciar entre cometer un error y cometer un pecado. Pues yo puedo estar platicando así, voltear y tumbar, la tumbé el teléfono y quebrarlo. A lo mejor. Ese se parece que no es un pecado. Vamos a suponer que sin querer le tumbo el café a la hermana y la mancho. Hermano, sorry, discúlpeme. ¿Es pecado? Pues no, porque fue sin querer. Yo creo personalmente que Cristo pasó por todo eso. Cuando estaba de carpintero, a lo mejor un día se dio un martillazo, porque tuvo que pasar por todas las tentaciones, todas las pruebas. ¿Qué pasa uno cuando te pegas? Y empieza uno a decir un montón de cosas y mira, por tu culpa. Así, ajá. Cuando dice que él pasó por todas las tentaciones, yo todo en eso me imagino. ¿Verdad? Que le quedó mal tal vez la pata de una silla a otra. Híjole, ahora hay que volver a hacer. Las frustraciones, el error, porque se sometió 100% a Dios siendo hombre. Para darnos un ejemplo. No hay que ver ese es el error que cometemos, como dice la hermana, tal vez la mala enseñanza, no sé. Vemos a Dios como un Superman. Mi mamá una vez me dijo, no, pues sí, aguantó la cruz, pues es la Dios, pues fácil. Y eso le explicaba, no. Antes de venir al mundo, dice que se despojó de su deidad. Se despojó. Otra cosa que también, ahorita no lo puso aquí. No lo puse aquí, pero yo lo puse en otras ocasiones, donde dice que él aprendió a ser fiel. En otra parte dice. Y ahí también a veces eso hace patinar a mucha gente, porque si Dios aprendió a la obediencia, porque él como bebé tuvo que aprender a hacer el baño. Tuvo que aprender a hablar. Me imagino que su mamá lo corrigió. Amigo, no se dice coler, se dice correr. O algo, un ejemplo, eso es normal, eso no es pecado. Me imagino que mi hijo no se agarra la cuchara así, se agarra así. O al escribir, o sea, tuvo que aprender muchas cosas. Y ahí es donde dice, a ver, pero era Dios. Y se supone que Dios es ¿cómo dice? Omnisciente, ajá. Sí, pero se despojó de su omnisciencia, se despojó de todas esas cosas y tuvo que ir aprendiendo. Y pasó por pruebas, a lo mejor, como ayer estamos con la tarea con la Marani y no entendí una matemáticas y se la borraba, estaba bien frustrada. Le dije, salta a caminar unos 10 minutos, ahorita regreso, está bien enojada. A lo mejor Jesús al aprender, al leer y todo, a lo mejor pasó por esas cosas porque dice que pasó por todas las pruebas. La diferencia es que sin pecado. Entonces, ese es el sacerdote que tenemos, el abogado que tenemos, como dice la hermana, ante Dios. Uno que sabe exactamente por lo que estás pasando. No es uno que dice, bueno, tú no sabes por lo que pasé. Él sabe exactamente por lo que estamos pasando. Ok, vamos a seguir. Dice,
Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa no es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y era lo que dice la hermana hace rato. Aunque quieran, dice aquí que no se puede someter, porque nomás está uno pensando en las cosas de la carne. La otra vez les comentaba sobre, antes de venir a Cristo, cómo yo planeaba el pecado. Les decía que me levantaba a las mañanas, ya es viernes, y el cuerpo lo sabe, ¿no? Y le hablaba a mis amigos, hey, ¿qué onda? ¿Dónde va a ser el party? ¿Y qué onda con las muchachas? Y ya agarraron la cerveza, ya agarraron esto. Porque, como dice aquí, mi mente estaba en los deseos de la naturaleza. Ese estaba siempre todo el tiempo viendo a ver qué podía hacer y cómo satisfacer mi naturaleza pecaminosa. En cambio, dice, los que viven según el Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Esa es la diferencia. Cuando tú ya quieres empezar a hacer lo que Dios quiere. Dice un teólogo, decía que cuando tú amas a Dios y tu deseo es hacer la voluntad de Dios, entonces ya puedes hacer lo que tú quieras. Dice, y me quedé pensando, espérate. Dice, bueno, tienes razón. Si tú lo que quieres hacer es la voluntad de Dios, pues sí, haz lo que quieras porque vas a buscar la voluntad de Dios. Cuando los que viven según el Espíritu, tú pones los deseos en el Espíritu, te vas a enfocar a leer, a estudiar, a ver qué hago en esta situación. Necesito tomar una decisión respecto a mis hijos, respecto a mi esposa, respecto en el trabajo. Vas a buscar siempre qué es lo que Dios quiere que hagas en ese momento. ¿Por qué? Porque le quieres dar gloria a Él en todo tiempo, en todo momento, en toda área de tu vida, desde el trabajo, desde la casa, en lo que sea, le vamos a querer dar gloria a Dios siempre en todo. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ok, entonces aquí tenemos una comparación entre los que viven según la naturaleza pecaminosa y los que viven según el Espíritu. Dice, ustedes, aquí, nosotros, no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Amén. Pero dice ahí, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, hay como una condición ahí, ¿verdad? O sea, tú dices que vives según el Espíritu. Bueno, se supone que si tienes el Espíritu vas a vivir como dice el Espíritu. Ahora, ¿qué pasa si no tienes el Espíritu? No vas a vivir según el Espíritu y no vas a ser de Cristo. O sea, ni siquiera vas a ser salvo. Entonces, hay toda una conexión ahí. Vivimos según el Espíritu, es una muestra de que tenemos al Espíritu Santo, lo cual muestra que somos salvos. Si no estamos viviendo según el Espíritu, se muestra ahí que no tenemos el Espíritu de Dios, lo cual muestra que tampoco somos salvos. O sea, tu forma de vivir se va a mostrar si realmente eres salvo o no. Tu capacidad de poder obedecer la ley no determina tu salvación. Tu capacidad de obedecer la ley se muestra si ya fuiste salvo o no. El ejemplo que me gusta poner siempre es cuando les digo a los niños que se metan a bañar. El que está limpio, sé que ya se bañó. No porque tengas que limpiar para bañarte, sino porque el resultado de haberte bañado es que vas a quedar limpio. Así es el vivir según el Espíritu. Cuando somos salvos, entra el Espíritu y ese Espíritu es el que te causa querer obedecer a Dios. Dice aquí en Ezequiel 36, una de las profecías de esto, dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. O sea, es el Espíritu el que hace la obra dentro de ti. Entonces, estás viviendo según el Espíritu, esa es señal de que tienes el Espíritu de Cristo. Y es señal de que eres salvo, ¿verdad? De que has recibido el Espíritu y por eso ya estás empezando a seguir sus preceptos y obedecer las leyes. Ese Espíritu es el que nos va a rescatar un día. Dice aquí en Efesios 1, dice, en Él, o sea, en Cristo, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el Espíritu, con el sello,
que es el Espíritu Santo prometido. Este, el Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. O sea, ese espíritu es como una marca, es un sello, ¿verdad? Como las vacas que les ponen, así, ya, se puede decir que Dios nos puso así. Bueno, la comparación es el sello, no nosotros. Estamos sellados. Y por eso vivimos según el Espíritu, porque ese sello como que nos lleva. Entonces, a la hora de estar en el juicio, va a haber Dios ese sello, como la sangre que pusieron en Egipto, alrededor de las puertas. Dice que iba pasando el ángel de la muerte, miraba la sangre. Esto no, se iba de paso. Así, nosotros cuando estamos en el juicio van a ver, tiene el sello del Espíritu, o que eso no, esto es salvo, para allá. Así, es lo que nos garantiza. Ok, dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Ok, entonces el cuerpo, ese sí está caído, ese ya no tiene remedio. Vamos a estar en esa lucha siempre, pero tenemos la esperanza de que estamos vivos en el Espíritu y literalmente el Señor nos va a resucitar, literalmente. Ok, vamos a seguir. Dice, por tanto, hermanos, y aquí ya viene la patada, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y aquí es donde a veces es difícil entender esto porque dice, somos salvos, ya tenemos vida eterna. Pero hay versículos como que lo dice a futuro, van a vivir, vamos a tener la redención. Y hay varios versículos donde habla de eso. Dice Pedro, donde dice, cuando venga Jesús, alégrense porque su redención ya está cerca, su salvación ya se va a manifestar. O sea, como que es algo a futuro. Pero Dios que vive fuera de tiempo, recuerden, Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro, al mismo tiempo siempre. Para Dios ya somos salvos, los que son salvos ya somos salvos. Es más, dice en otra parte de la Biblia que los que van a ser salvos fueron salvos desde antes de la creación del mundo. Para Dios. El problema es que nosotros ni estuvimos en la creación y ni sabemos el futuro. Nosotros nada más estamos en el presente. Vivimos en esta dimensión de tiempo y espacio. Entonces nosotros tenemos la obligación ahorita de vivir no conforme a la naturaleza pecaminosa, sino al Espíritu. Es una obligación porque tenemos el Espíritu. No es una recomendación, no es un consejo. Dice aquí que es una obligación. Y el 13, se puede decir que es controversial. Porque ¿a quién le está escribiendo aquí Pablo? A cristianos. Ajá. Dice, si tú ya tienes esa obligación porque tienes el Espíritu, todo eso dice, pero si vives conforme a la naturaleza pecaminosa, aquí dice, morirás. Pero si por medio del Espíritu das muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Entonces, como que es una advertencia, estamos en esta batalla hasta el último respiro. Porque no podemos decir, y ya él lo dijo ya en los capítulos anteriores, en el 1, el 2 y en el 3, que no podemos decir soy salvo porque hice aquello, hice el otro, ya me bauticé, yo levanté la mano, yo me circuncidé, no podemos llegar con Dios a decirle eso. Nuestra fe, hasta el día que nos muéramos, tenemos que tenerla. Dice aquí en Hebreos 10, dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, o sea, ya sabiendo, ya teniendo el poder que el Espíritu te da, de poder vencer al pecado, tú ya lo haces obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una horrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Igual, aquí le está hablando a gente que ya ha sido santificado, dice aquí, que ya reciben el conocimiento de la verdad. Es una obligación que tenemos hasta que muéramos. En Ezequiel 18 también lo dice muy bien, me gusta, dice, si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes que el malvado, ¿merece vivir?
No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se recordará ninguna de sus obras justas. Ustedes dicen, el Señor es injusto. Pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Cuando el justo se aparta de la justicia, cae en la maldad y muere, pero muere por su maldad. Por otra parte, si el malvado se aleja de su maldad y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Si recapacita y se aparta de sus maldades, no morirá, sino que vivirá. Eso es justo, dice Dios. Eso, yo estoy siendo justo. Así como al malvado le digo, hey, si te apartas de la maldad y empiezas a practicar la justicia, vas a vivir. Lo justo es decir al justo, hey, si te apartas de la justicia y empiezas a practicar el malvado, vas a morir. Es una balanza, ¿nos vamos a decirle a Dios que es injusto? Pues no. Ok. Entonces, con esta advertencia aquí dice que tenemos la obligación, ¿verdad?, de vivir conforme al Espíritu. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ok, igual, todos somos hijos de Dios. Se dicen, ¿ah? ¿Quiénes son los que son hijos de Dios? Los que aceptan a Jesucristo como su Señor. Y ahí hay otra descripción, en el 14. Los que son guiados por el Espíritu. O sea, todo está conectado. Los que recibieron a Cristo, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ellos son los que van a tener el Espíritu, son los que van a ser guiados por el Espíritu, y son los que van a tener ese sello para el día del juicio. Son los que es la garantía de que son salvos. Es todo no podemos separarlos. No podemos, yo creo en Cristo, aunque no sea guiado. Ok, entonces no eres hijo. O yo soy hijo de Dios porque ya acepté a Dios, pero no tengo el Espíritu dentro de mí, no estoy sellado. Pues no, es todo o nada. Si tienes el Espíritu, todo esto se va a acompañar, ¿verdad? Y los frutos no lo puse aquí, los frutos que dice Gálatas, paz, ¿verdad?, paciencia, todo eso también se va a ir mostrando poco a poco. Ahora cuando decimos, el Espíritu se va a manifestar en tu vida en la forma en la que vives, no en la forma en la que te vistes. Bueno, también, porque si una mujer viene aquí enseñando mucha piel, pues también como que el Espíritu de la misma la va a redarguir, que no se tiene que vestir así. Una vez una persona me dijo que, dice, ¿por qué? Si Dios se fija en el corazón, ¿verdad? No se va a fijar en mi vestimenta, me dijo una mujer. Le dije, tienes toda la razón, le digo, pero al mismo tiempo el Espíritu te va a decir, digo, tú no sabes cuántas personas, hermanos, vienen aquí que batallan con la lujuria, con la pornografía, con todo eso. Vienen a la iglesia porque están batallando, quieren alejarse de eso, y entran mujeres así, vestidas así. La Biblia dice que tenemos que tener cuidado, no ser piedra de tropiezo. Entonces ahí, ya no por ti, olvídate de ti, piensa en los demás. Si tienes espíritu, tienes que amar a los hermanos. Ajá, entonces, ten cuidado cómo te vistes por los demás, para no causar a los demás que haya tropiezo. Entonces, porque también se muestra en el amor que tenemos en los demás. Ok, ahora dice aquí, bueno, abajo en el 17 dice, si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. A veces va a haber sufrimientos en este mundo. Ahora recuerden que se lo escribió a gente que vivía en el primer siglo, que había gentiles que ni eran aceptados por los judíos en las sinagogas ni en sus lugares de reunión, pero también eran rechazados por los romanos y por la sociedad porque habían dejado sus dioses para irse con los judíos. Ellos sufrían más. ¿Se acuerdan que una vez leímos donde que un emperador usaba a los cristianos como antorchas? Porque el cuerpo dura más en quemarse. A otros los aventaban al coliseo con todo y familias. O sea, cualquier sufrimiento que podamos nosotros tener aquí en comparación con aquellos, sin minimizar los problemas por los que pasamos, pero en comparación con esas personas, pues no es, estamos bien, vamos a sufrir no tanto. Dice aquí, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y recuerden, estamos hablando de los sufrimientos por los que pasaban en ese tiempo.
que eran peores que los que pasamos ahorita. Y aún ahí ellos les dice, Pablo dice, no sé, esos sufrimientos no son nada en comparación con la gloria que vamos a tener. Ahora, ¿cuál es esa gloria? ¿Cómo es esa gloria? ¿Cómo se va a manifestar? Pues no sé, un día se va a revelar. Pero dice Pablo, yo estoy certero de que esa gloria va a ser estupenda, va a ser maravillosa. Cualquier sufrimiento que podamos tener aquí no se compara en nada. Y son gente, Pablo fue uno que murió decapitado. Pedro murió crucificado boca abajo, otros fueron cortados a la mitad, o sea, gente que dio su vida y fueron torturados porque sabían que los sufrimientos de ahorita no se comparan en nada con la gloria que habrá de revelarse. Okay, que eso nos anime, ¿verdad? Cualquier tentación, que alguien en el trabajo te insultó, déjalo, hombre, no contestes, ¿verdad? No contestes para atrás, así, o cualquier cosa que pueda, una enfermedad o algo, por muy difícil que sea, hay que corrernos de esto. Ok, Señor, tú has querido que has permitido este sufrimiento, esta prueba, lo que está pasando, pero la gloria que ha de revelarse, híjole, no se compara. A veces yo, hablando así con Michelle o con mi familia, así, hablando de la muerte, entonces digo, obviamente, pues quiero ver a mis hijos crecer, yo no me quisiera morir. Digo, pero al mismo tiempo, digo, cuando ya esté muriéndome, ¿verdad? Que está en la cama ya moribundo, como que muy dentro de mí estoy como ansioso, como cuando va a hacer un concierto, ¿verdad? Porque yo pienso en Jesús, pienso en Moisés, pienso en David, pienso en todos ellos. Digo, voy a poder estar ahí con ellos, preguntarles, por fin los voy a conocer. Hey, Noé, ¿cómo hiciste el arca? ¿Cómo escupieron todos los animales? O sea, todo eso pienso como que, ya voy a estar ahí, híjole. O sea, como que me da ánimo, ¿verdad? O sea, no es que ya me quiera morir mañana, pero o sea, si muero, pues, como dice Pablo, ya es ganancia, ¿verdad? Pero hay que corrernos de eso. Cuando estamos pasando por problemas, acuérdense de ese versículo. Este sufrimiento que actual no se compara a nada con la gloria que ha de revelarse. Dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Fíjense, hasta la creación quedó corrompida. Está corrompida ahorita. ¿Cuántas enfermedades hay? ¿Cuántas tormentas, terremotos? Lo que pasó en Turquía hace poquito, bien feo. O sea, todo eso, ¿por qué? Porque la creación quedó corrompida. A veces se nos olvida eso, pero está maldecida la tierra. Dice en Génesis 3, cuando Abraham pecó, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. La tierra está maldita. Y la tierra misma dice que espera su redención también. Dice, ya, por favor, ya que venga que se revele ya esa gloriosa, ¿cómo dice aquí? La gloria, que se revele esa gloria. ¿Cómo será la tierra ya restaurada? No me lo puedo ni imaginar. Dice aquí en Hechos 3:21, dice, es necesario que Cristo permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. ¿Cómo será un mundo restaurado? No me lo puedo imaginar. O sea, pienso, ¿habrá mucho frío como lo hace ahorita donde la gente hasta se muere de frío? Esa es la promesa, todo va a ser nuevo. Dice aquí en Isaías 11, nos da un pequeño vistazo. Dice, el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león. Un niño pequeño los guiará, la vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. O sea, wow, yo quiero estar en un mundo así. ¿Mande? Sí, o sea, como dice la hermana, tal vez era como en el Edén antes. Una vez le leí esta parte a Mayrani y dice, vamos a poder andar con los leones. Dice Rurito, yo voy a poder montarlo como un caballo. Yo, pues yo creo, ahí jugando con un león ahí. Pues no, a lo mejor ahí dice
O sea, va a ser algo que no nos podemos imaginar. Yo pienso que la temperatura siempre va a estar bien agradable, nunca va a ser ni muy calor, o la gente se muere como ahorita en el calorón, o los friazos que hace también en la sierra, así. Va a estar todo equilibrado, la naturaleza, me imagino las uvas, como dice, cuando fueron a la tierra prometida, que traían unas uvas, unos racimotes, a lo mejor así va a ser otra vez. O sea, todo bien, a gusto, ¿no? Algo así nos podemos imaginar. Pero esa es la esperanza que tenemos. Dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. No solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. O sea que tenemos que esperarnos, aguanten vara, como dice, va a haber sufrimientos, va a haber golpes, va a haber pleitos, va a haber insultos, pero es todo lo que nos pueda pasar, no nos se compara en nada con este mundo que vamos a tener. Pero para eso dice aquí, tenemos que tener paciencia. Y en eso batallamos mucho nosotros. Y eso lo vemos mucho con los hijos. ¿A cuántos de aquí los sacan de quicio sus hijos? O los clientes, hermana, en su trabajo. ¿Verdad? O no sé, tu patrón, o no sé, pero tenemos que tener paciencia. ¿Y qué es lo que nos da paciencia? Las pruebas. Dice Santiago, ¿verdad? Que las pruebas producen paciencia. Por eso decía Rogelio Caballero, cuando él predicaba, dice, tengan cuidado con pedir paciencia, porque si quieres paciencia, ahí te dan más pruebas, pues. ¿Verdad? Pero tenemos que tener esa paciencia, ¿verdad? No. Sí, pues sí. No hay que ser como Mafalda. Dice, Dios, dame paciencia, pero dámela ya, porque ya no. No, o sea, es algo que es común cuando vas a entrenar, ¿eh? Cuando yo boxeaba, yo no podía ir al gimnasio y agarrar condición en ese mismo día. Tenía que ir todos los días porque poco a poco, ya después se mira la condición. Oh, ya puedo aguantar 10 rounds por así. Hacer la paciencia, no puedo decir, Dios, dame paciencia, pero dámela ya. No, se va, es algo que tu carácter va a ir desarrollando. Sí, es un proceso. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Eso también yo pienso que a muchos nos ha pasado, que a veces estamos tan agobiados, tenemos un problemón y nomás estamos, no hicimos nada. Pero Dios te conoce en tu interior, sabe Dios lo interpreta, sabe exactamente lo que estás diciendo. A veces queremos orar, Dios, Dios, tú sabes. Y a veces no decimos nada, yo lo he hecho. Me imagino que ustedes también lo han hecho. Pero Dios interpreta todos los gemidos porque es el Espíritu que está orando por medio de nosotros. Él es el que nos pide, dice, Dios examina los corazones, sabe exactamente cuál es tu problema, por lo que está pasando. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Otro versículo también bien importante que a veces es sacado de contexto, ¿verdad? Porque Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Quiénes aman a Dios? Los que lo obedecen. O sea, si tú estás en su voluntad, todas las cosas son para bien. Hay que tener cuidado con citar ese versículo a alguien que está pasando por un problema que sabemos de antemano que no se está portando bien, porque para él tal vez no va a ser para bien ese problema, a lo mejor hasta la va a ir peor. Una persona que no vive, que no es guiado por el Espíritu, como leímos ahorita, a la primera prueba puede pecar. O sea, me corrieron del trabajo, estoy bien endeudado, yo tengo los biles, ¿qué voy a hacer? Pues me ofrecen, no sé, cruzar un carro a la frontera, lo voy a hacer porque, o no sé, se van a ir a otros lados, no va a ser para bien ese problema. En cambio, una persona que es guiado por el Espíritu, al final va a ser para bien. Como José, el soñador. Él se mantuvo fiel
¿Y qué pasó? Al final fue para bien. Él mismo lo dice. Dios dispuso estas cosas para salvarnos, no solamente a ustedes, a mi familia, sino salvé a un montón de gente, porque Dios lo dispuso. ¿Qué hubiera pasado si él a la primera hubiera dejado de confiar en Dios? Se hubiera rebelado, peleado con, no sé, con sus patrones, o no sé, se hubiera defendido y matado a sus captores, no hubiera salvado a toda esa gente que salvó. Entonces, Dios dispone las cosas para el bien para quienes lo aman. Ese es el punto. Entonces tenemos que nosotros seguir fieles a Dios en medio de la prueba, en medio del problemas económicos, problemas de salud, lo que sea, mantenernos fiel. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también glorificó. De aquí es donde viene la teoría o la enseñanza de la predestinación. Y también hay que tener mucho cuidado con esto. Porque podemos llegar a las dos, ¿cómo se llaman? Hace rato quise decir esa palabra, no me acuerdo esa palabra. Extremos, los dos extremos, donde decir, ok, Dios predestinó todo. En todos los que no son salvos también los predestinó a no ser salvos. Pero no, ¿a quién predestinó Dios? A los que de antemano los conoció. Dice, porque a los que conoció de antemano, a ellos son los que predestinó. A los demás no los predestinó para nada. Ellos tienen su libre albedrío. A los que ya conoció de antemano, porque recuerden otra vez, Dios sabe el pasado, está en el pasado, en el presente, en el futuro, siempre. Él sabe de antemano quiénes lo iban en su libre albedrío, quiénes los iban a aceptar. A eso los predestinó, los llamó, los justificó, los glorificó. Y aquí está hablando como que ya pasó, cuando Pablo nos acaba de decir que esa glorificación es algo que tenemos que esperar, es la esperanza. Dice, pero para Dios ya pasó. Nos conoció, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó. Para él es todo al mismo tiempo. Nosotros es un proceso. ¿Pero para qué nos predestinó? Para ser transformados, para eso. La imagen de su Hijo. O sea, tú te tienes que parecer más a Cristo. Ese es el estándar, ¿verdad? Cuando hablamos, como dice rato, del estándar de cómo sabemos que una persona es decente, pues lo vamos a comparar con Cristo. A veces tendemos a compararnos con una persona más pecador que nosotros. En el mundo se escucha mucho. Dice, bueno, no soy tan malo. Sí, tomo y hago lo que sea, pero nunca he violado. Y el violador, ¿qué va a decir? Bueno, sí he violado, pero nunca he violado niños. Y el que viola niños, bueno, sí he violado niños, pero nunca los he matado. Siempre se van a comparar con alguien peor que él. No, nos tenemos que comparar con alguien mejor que nosotros, que es Cristo. Esa es la imagen. Ahora aquí, pero Jesús, ¿a quién se parece? A Dios. Dice en Colosenses, dice, Él es la imagen, y esto es algo también interesante. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo puede tener Dios una imagen si es invisible? Está medio raro ahí. Pero Cristo es la imagen. ¿Tú quieres ver a Dios? Nadie puede ver a Dios, es invisible. Pero ¿quieres ver a Dios? Mira a Cristo. Y así como es Cristo, tú tienes que ser. O sea que al final tú vas a ser como Dios. ese es el punto. Para eso nos predestinó Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar más. Ya vamos a terminar. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ok, entonces tenemos a Dios de nuestro favor. ¿Quién puede estar en contra? Nadie nos puede acusar ya de nada, ¿verdad? Porque Cristo mismo es el que murió y es el que intercede por nosotros. ¿Cuántos intercesores hay entre Dios y el hombre? Uno solo. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, muchos venimos de la tradición en que pedimos a otros santos o vírgenes que intercedan por nosotros, cuando en realidad la Biblia es clara en esto.
que solamente ahí tenemos un solo mediador. Ahora podemos decir entre nosotros mismos, hey hermano, ora por mí, pero al final de cuentas entre el hombre, entre nosotros y Dios está Jesús, es el único que hay. No hay otro santo ni una virgen. Lo aclara bien que dice Jesucristo hombre. Ajá. Lo aclara bien porque pues vemos que Jesucristo ha estado siempre Sí. en el Antiguo Testamento. Sí. Y no se hizo el mediador hasta que encarnó Ujú. y vivió. Y vivió, experimentó todas las tentaciones, todas las pruebas. Entonces ya tenemos un mediador, un abogado, un sumo sacerdote que se identifica con nosotros y que sabe exactamente por lo que estamos pasando. Ahora, como dice, ahí vamos prácticamente en el capítulo 8, donde casi cierra todos los 8 capítulos, ahí donde no escatimó. Pone como al Dios soberano, como al que no va a ser burlado, como al que ya él dijo que va a haber juicio y no va a cambiar su juicio. O sea, no escatimó ni a su propio hijo, porque todo lo que ha dicho va a ser soberano y va a ser. Entonces de ahí se da todos los capítulos de atrás, lo que era el perdón, que si confiesas con tu boca a cómo te comportas. Entonces ahí casi como que da un cierre en ese capítulo. Sí. 8. Ajá, el capítulo es lo que estaba en los comentarios, era lo que leía. Del 1 al 7 viene hablando de que todos somos pecadores, judíos, gentiles, todos somos pecadores, tenemos que cambiar nuestra vida. Y aquí cuando está cerrando y empieza a hablar sobre la predestinación, la elección, va a empezar a hablar de Israel, que también fue el pueblo elegido. Es como que cambia un poquito, pero aquí cierra todo ese tema, ¿verdad? De que por todo lo que ha estado diciendo desde el 1 hasta ahorita, es que ya no hay condenación, ya estamos en Cristo. Dice aquí donde viene esta parte donde cantábamos, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Ni la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. O sea, está hablando de los que están en Cristo, de los que viven según el Espíritu. A ellos nada los va a apartar del amor de Dios. Ni la tribulación, angustia, persecución, nada. Y luego, sí, porque hay también otro versículo que lo sacamos mucho de contexto. Esa parte del 36 nunca se dice. Se dice el 35 y luego se brincan al 37. Sin embargo, en todo eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Nos brincamos del 35 al 37, pero se olvida el 36. Dice el 36, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas por el matadero. Ahí está diciendo, esto está citando Salmos 44, 22. Está diciendo que para las personas que están dispuestos a ir a la muerte por Dios, a ellos nada los va a apartar del amor de Dios. Ahí hay una gran cláusula. Allá dice, de hecho, si vamos al Salmos 42, aquí puse un poquito más versículos. Dice, si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios o tendido nuestras manos a un Dios extraño, ¿acaso Dios no lo habría descubierto? Ya que Él conoce los más íntimos secretos. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. O sea, son gente que se mantuvieron fieles a pesar de la persecución. Aquí está hablando de cuando fueron exiliados a Babilonia los israelitas. Dice, nosotros hubo un grupo que siempre se mantuvo fiel. Dice, no olvidamos a ti, no extendimos nuestras manos a otros dioses. Ellos se mantuvieron fieles siempre a Dios. Aquí Pablo está comparando con ellos. Dice, a todos esos que están dispuestos a ir a la muerte, ni la tribulación, ni la angustia, ni hambre, ni demonios, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos va a separar del amor de Dios. ¿Ok? Nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a ir a la muerte, estamos dispuestos a seguir siendo fiel a Dios. Y aquí es donde está la otra controversia. Dice un montón de cosas. Ni la tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro. Acá dice poderes, ángeles, demonios, profundos, cosas, ni ninguna otra cosa en la creación, bla, bla, bla. Hay alguien que no mencionan aquí. A ti, a mí, tú solo. Y tú solo
Dicen que Dios es tan generoso, tan caballeroso, que no te forza a estar con Él. No, tú te quieres ir, no, aquí como al ruito que hace lo agarra y no lo suelto jugando, y él se quiere apartarse, y lo tengo ahí bien amarrado. Dios es caballeroso y Él te va a dejar ir, si tú quieres. Pero si tú estás con Él voluntariamente, te sometes a Él voluntariamente, entonces Él te va a proteger de todas estas cosas. No hay nada ni nadie. Si Dios está contigo, no hay nadie que está en contra de ti. Nada. Ni un demonio, había una persona que cree mucho en las brujerías y en el tarot y todo eso. Ahí él me decía que él piensa que le hicieron un trabajo a él de joven, porque siempre le ha ido mal, que una vez salió de su casa y que había un puño de sal con unas hojas allí, que no sé qué, y él piensa que por eso siempre le ha ido mal. Entonces yo le decía que con Dios no hay nada más poderoso que Dios. Cuando Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Y le explicaba la enseñanza, la historia de Israel. Cuando Israel salió de Egipto, dice, ¿se acuerdan de la historia de Balac y Balaam? Ok, Balac contrató a Balaam para que maldiciera al pueblo de Israel. Cada vez que él hablaba salían puras bendiciones. No podía, y él explica, es que es el pueblo de Dios. No importa, por más que haga cualquier trabajo que le quiera hacer, no le va a pasar nada porque Dios los protege. ¿Y cuál fue la solución de él? Dijo, ya tengo la solución. Si no los vas a maldecir, no los bendigas. No, les dice, mira, yo no los puedo maldecir. Ellos se pueden maldecir solos. Mándales mujeres. Mándales mujeres para que adulteren, forniquen, y entonces sí, ellos solos se van a quitar la protección. Y eso es lo que trataba de explicar a esa persona. Si tú estás bien con Dios, cualquier trabajo, cualquier brujería que te puedas hacer, no te va a pasar nada. No ocupas ir a que te haga una limpia. No ocupas hacer nada. Ocupas vivir, o entregarte a Dios y obedecer sus mandamientos. Y olvídate de esas cosas. Cuando empiezas a desobedecer a Dios, entonces sí, preocúpate, porque te van a llegar todas las flechas. ¿Verdad? Pero cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero está esa cláusula, tenemos que estar con Dios. Es una obligación estar con Dios. Ok, entonces aquí ya se acaba este capítulo y aquí empieza ya con esa idea de la predestinación, de la elección. Vamos a hablar de Israel en el próximo capítulo, pero aquí ya cerramos esa enseñanza. Todos somos pecadores, hemos pecado, íbamos derechito al infierno, pero ya hemos decidido entregar nuestra vida a Dios. Ahora tenemos esa obligación de vivir para Dios, ser guiados por el Espíritu Santo. Amén.